Buenas noches, hermanos. Continuamos con la serie de lecciones acerca del Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesús, después de elegir a sus 12 apóstoles, dio el sermón conocido como el más extraordinario y con más enseñanzas espirituales que jamás se haya dado. El Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, hermanos, como hemos comentado varias veces, se considera el corazón de la enseñanza moral de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor, nuestro Salvador, el Maestro, inició este sermón dando una introducción con bienaventuranzas. Nosotros hemos estudiado ya la primera, bienaventurados los pobres en espíritu. También hemos hablado sobre los que lloran, bienaventurados los que lloran. Y hoy estaremos hablando sobre los mansos. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este sermón, hermanos, inició con una gran introducción, con bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas. Las siguientes que estaremos observando son: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y ser bienaventurado, hermanos, como lo dice el diccionario Strong, es ser supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso, gloriosamente bendecido. Y cuando el Señor Jesús, hermanos y hermanas, decía bienaventurados, algunos, muchos podrían decir, bueno, bienaventurados los que tienen grandes fortunas materiales, bienaventurados los que tienen grandes extensiones de tierra. Dirían los fariseos, bienaventurados los fariseos. Pero es interesante ver sobre quiénes dijo Jesús que realmente eran los bienaventurados. Jesús dijo, bienaventurados los mansos. Seguramente algunos podrían pensar, bienaventurados los orgullosos, bienaventurados los que tienen un corazón duro, un corazón dispuesto, un corazón de cierta manera que no se doblega. Pero el Señor Jesús dijo, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso, hermano, la palabra manso, hermana, se confunde con ser menso, con ser tonto, con ser bobo, con ser alguien que no hace nada, con ser alguien que no reclama sus derechos, con ser alguien pasivo. La palabra manso, por eso, por confundirse con estos términos, es una palabra de la que se abusa mucho, y sobre todo hoy en día. Ser manso, hermanos, no es esto. Ser manso no es con lo que se confunde. Ser manso no es con el término que se abusa tanto hoy en día, con ser bobo, con ser menso. Entonces, si ser manso no es esto, ¿qué es ser mansos? ¿Qué es ser manso, hermana, hermano? Para entender esta palabra, quiero invitarlos a que veamos juntos los comentarios de lo que dijo el señor Barclay en sus comentarios al Nuevo Testamento con respecto a esta bienaventuranza y más específicamente sobre esta palabra manso. Es un poco extenso lo que leeremos, pero tratemos de concentrarnos y sacar la mejor información y la mejor enseñanza sobre los escritos del señor Barclay. Fíjense lo que él dice. En el español actual, la palabra manso no es una de las palabras honorables de la vida. Ahora conlleva la idea de servilismo, bajeza de carácter, consentimiento al mal e incapacidad o falta de voluntad para resistirse a una afrenta vergonzosa. Nos presenta el retrato de una criatura sumisa e ineficaz. Pero resulta que la palabra manso, en griego praus, era una de las grandes palabras éticas. Aristóteles tenía mucho que decir de la cualidad de la mansedumbre. Aristóteles seguía un método para definir cualquier virtud que consistía en encontrar el término medio entre dos extremos. Por una parte estaba el extremo por exceso,
y por la otra por defectos. Y entre ambos estaba la virtud misma, el término medio feliz. Para dar un ejemplo, en un extremo se encontraría el pródigo, el hijo pródigo, el derrochón, ¿recuerdan? Y en el otro, el tacaño. Y entre ambos, la persona generosa. Aristóteles define la mansedumbre, praotes, como el término medio entre argilotes, que quiere decir ira excesiva, y aorgesía, que quiere decir pasotismo, es decir, pasividad total. Eso, pasotismo. Praotes, mansedumbre, como veía Aristóteles, es el feliz término medio entre la excesiva y la falta de ira. Así es que la primera traducción posible de esta bienaventuranza sería: bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa, y no al contrario. Si nos preguntamos cuál es el debido tiempo y cuál el contrario, diríamos que por regla general, en la vida no se debe uno enfurecer por un insulto o una injuria que se le hace a él personalmente. Eso es algo que un cristiano no debe nunca tener en cuenta. Pero se debe uno indignar por las injurias que se le hacen a otras personas. La ira egoísta es siempre un pecado. La ira limpia de egoísmo puede ser una de las grandes dinámicas del mundo. Pero la palabra praus, esta palabra manso, tiene un segundo uso general en griego. Es la que se usa con referencia a un animal que ha sido domesticado, que está acostumbrado a obedecer la palabra de mando, que ha aprendido a obedecer las riendas. Es la palabra que se usa de un animal que ha aprendido a aceptar el control. Así que la segunda posible traducción, fíjese, esta es la segunda ya, ¿no? La segunda definición que nos da el señor Barclay. Así que la segunda posible traducción de esta bienaventuranza sería, hermanos y hermanas: bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constantemente bajo su propio control. Este manso, hermanos, es demandado para nosotros. Y también otro manso, si lo recordamos, ser manso en cuanto a lo que Dios desea de nosotros. También de la misma manera en la idea que trae el señor Barclay, de ser como un animal que es ¿qué? Dominado por las reglas, que es manso, que ha sido amansado. En nuestro caso, por la palabra de Dios. Sigue diciendo el señor Barclay: pero hay todavía un tercer enfoque de esta bienaventuranza. Los griegos contrastaban siempre la cualidad que llamaban praotes, y que la Reina Valera traduce por mansedumbre, con la cual llamaban iselocardia, que quiere decir altivez de corazón. En praotes se encuentra la verdadera humildad que destierra todo orgullo. Praotes describe la humildad, la aceptación de la necesidad de aprender y de la necesidad de ser perdonados. Describe la única actitud adecuada del hombre para con Dios. Así que la tercera posible traducción de esta bienaventuranza sería: bendito el que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia, debilidad y necesidad. En esta mansedumbre, dice Jesús, la que da la tierra, es un hecho de la historia que siempre han sido las personas que tienen este don de autocontrol, que toman sus pasiones, instintos e impulsos bajo disciplina, las que han sido verdaderamente grandes. Números dice de Moisés, el más grande líder y legislador que ha conocido al mundo. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números capítulo 12, versículo 3. Moisés no tenía un carácter aguado, no era una ameba que no pudiera erguirse y mantenerse firme. Podía ponerse al rojo de ira, pero siempre era un hombre que tenía la ira en la tralla, soltándola solo en el momento debido. El autor de Proverbios dice, en Proverbios capítulo 6, versículo 32, el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad.
Está claro que esta palabra praus quiere decir mucho más y otra cosa que lo que se quiere decir ahora la palabra española manso. Está claro, de hecho, que no hay ninguna palabra española que la traduzca perfectamente, aunque tal vez la palabra pasible sea la que más se le aproxime. La traducción completa de esta tercera bienaventuranza debería ser: la bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa debida, y no al contrario, y que tiene bajo control, porque él mismo está bajo el control de Dios, todo instinto, impulso y pasión, y que la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona es soberana entre los seres humanos. Volviendo entonces, hermanos, a lo que dice el señor Barclay sobre Moisés en Números capítulo 12, versículo 3. En Números nos dice que Moisés, que aquel varón era muy, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, no había varón en la época de Moisés, en el tiempo de Moisés, según Dios, según los que nos revelan Números, que fuera más manso que él. No había hombre sobre la faz de la tierra que fuera tan manso como Moisés. Siendo Moisés manso, hermano, entonces fíjense esto interesante. Fíjense lo que tenemos arriba. Siendo Moisés manso, recordemos, hermanos, muchas cosas que sucedieron con Moisés. Recordemos su indignación por el pecado cuando, por ejemplo, bajó del monte Sinaí con las tablas del pacto y vio al pueblo entregado a la idolatría. El pueblo le había pedido a su hermano Aarón que les hicieran un becerro de oro y estaban danzando, estaban adorando a ese becerro de oro. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Usted recuerda qué hizo Moisés? Rompió las tablas del pacto. Las rompió. También quemó el libro y dejó en ceniza e hizo que el pueblo se bebiera esas cenizas con agua. Lo que demostró, hermanos, Moisés con esto, podría hacer cualquier cosa, menos que, menos lo que tenemos arriba, cobarde, tímido, pasivo. ¿Cierto? Pero Números 12:13 nos dice que Moisés era muy manso. Entonces, hermanos, ser manso no significa ser cobarde, ser pasivo, ni ser ¿qué? Tímido. Esta mansedumbre de Moisés nos enseña una de las descripciones que nosotros leíamos del señor Barclay, que la mansedumbre es una cualidad que hace que una persona como Moisés siempre se sienta enojada en el momento adecuado y nunca enojada en el momento equivocado. Siempre con las personas correctas y nunca con las personas incorrectas. Esa es una de las definiciones que daba el señor Barclay. También otra descripción que leíamos de Barclay es que una persona mansa se siente enojada por los motivos correctos, contra las personas correctas, de la manera correcta, en el momento correcto, y añadiríamos a esto, ya lo que dijimos en primer lugar, ¿no? Durante el tiempo correcto. Recordemos, no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Entonces, manso, hermanos, no significa ser menso, no significa ser tonto, no significa ser bobo, no significa ser pasivo, cobarde, tímido. Recordemos, Jesús era manso también. Pero Jesús demostró en varias ocasiones su valor al corregir a los judíos, hermanos. Jesús se defendió. Jesús reclamó justicia. Cuando uno de los alguaciles le dio una bofetada, Jesús dijo: si he hablado mal, testifiquen que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpea? Jesús no era tímido. Jesús se defendió, reclamó justicia. Fíjese, viendo entonces esto sobre lo que es ser manso, junto a los comentarios, hermanos, y definiciones del señor Barclay, que son excelentes y mucho mejor de lo que cualquiera pudiera decir, tengamos presente entonces, hermanos, dónde lo enseña la Biblia, dónde lo enseña Dios en su palabra, aparte de las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Fíjense, en el Antiguo Pacto, aparte de lo que Jesús habló, lo encontramos
¿Dónde encontramos en la ley el ser mansos? En el Salmo 37. En este salmo encontramos en 4 oraciones, en 4 ocasiones, esto mismo que el Señor Jesús declara en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Veamos cómo lo declara el Salmo 37. Específicamente, por ejemplo, en el versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿De dónde extrajo, de dónde sacó eso el Señor Jesús? ¿De dónde sacó el Señor esas palabras? De su ley, de lo que decía el Antiguo Testamento. Exactamente dice lo mismo el Salmo 37, 11. Los mansos heredarán la tierra. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34. Espera en Dios y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vemos, hermanos, entonces cómo Jesús estaba reiterando la enseñanza de ley para su pueblo, hablando correctamente a los judíos de lo que hablaba la ley de Dios y sus principios. Ahora, en el nuevo pacto, lo que llamamos el pacto de la gracia, el pacto de la doctrina de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, también encontramos la misma enseñanza. El nuevo pacto enseña, hermanos y hermanas, lo mismo sobre la mansedumbre que enseñaba el Antiguo Testamento. En Santiago capítulo 1, versículo 21 leemos, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta enseñanza, hermanos, la encontramos en el nuevo pacto y somos mandados por Dios a ser mansos. En primer lugar, como vemos aquí en este ejemplo, como vemos aquí en Santiago, ser mansos hacia la palabra de Dios, recibirla con mansedumbre, hacia Dios está mansedumbre, dóciles hacia Dios, dejándonos moldear por lo que aprendemos de su palabra. Pablo también enseñó sobre la mansedumbre. En 2 de Timoteo capítulo 2 dijo a Timoteo en el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Somos mandados a ser mansos. En segundo lugar, aquí, con respecto a quienes, a los que se oponen, corrigiéndolos, fíjense, corrigiendo. En Tito 3 también encontramos que Pablo dijo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En este tercer caso, hermanos, somos mandados a ser mansos con respecto a no ser ¿qué? Pendencieros, no ser contenciosos, al contrario, tranquilos, amables. Entonces, cuando somos contenciosos y pendencieros, no solamente si viviéramos en el tiempo del judaísmo, en el tiempo de Jesús, a quienes Jesús les refirió las palabras en el Sermón del Monte en Mateo 5, no solamente violaríamos la ley de Moisés, la ley de Dios. También nos damos cuenta que si somos contenciosos, pendencieros, que es lo opuesto a ser mansos en este contexto, orgullosos, al ser así, violamos también la ley de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la ley del Nuevo Testamento. La ley del Nuevo Testamento nos enseña, hermanos, también la mansedumbre. La mansedumbre, como sabemos, hermanos y hermanas, la mansedumbre es un fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. En Gálatas 5 hay una lista de ese fruto del Espíritu. Y uno de los elementos que componen el fruto del Espíritu es ¿qué? La mansedumbre. Entonces, teniendo en presente esto y teniendo en cuenta esto de la mansedumbre,
Hermanos, ¿cuál es la recompensa para los mansos? El Señor Jesús lo dice allí. Dice la segunda parte del versículo 5, recibirán la tierra por heredad. Y es interesante esto, hermanos, porque ¿cuál tierra? Este, por ejemplo, hermano, es un texto al cual recurren los testigos de Jehová para enseñar que la tierra no será destruida, sino que un grupo de los salvos vivirán aquí en un paraíso terrenal, que recibirán como herencia esta tierra. Pero la pregunta es, ¿a qué tierra se estaba refiriendo el Señor cuando habló en el versículo 5 y cuando le dijo a esos judíos que tenía al frente que ellos recibirían esa tierra al ser mansos? Eso es interesante, ¿cierto? ¿Cuál tierra? Leamos como dice este versículo 5 en la versión Palabra de Dios para Todos. La manera en que se vierte este texto en este versículo, hermanos y hermanas, quizá nos ayudará a darnos cuenta de una manera un poco mejor a cuál tierra que se recibirá por heredad, de la cual está hablando el Señor Jesús. Si se trata de una tierra terrenal o a otra tierra. Fíjense cómo reza el texto de la siguiente manera en la versión Palabra de Dios para Todos. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Hermanos, ¿qué tierra promete dar Dios a los mansos? A los humildes. Para ayudarnos a entender mucho más esto, quiero que recordemos lo siguiente, hermanos. En la antigüedad, Dios, porque se confunde mucho con esto, ¿no? Entonces hagamos un análisis, una reflexión. En la antigüedad, Dios había hecho una promesa. Se la había hecho a Abraham cuando le invitó a salir de Ur de los Caldeos, y en Hebreos 11 nos habla de ese evento. Por ejemplo, desde los versículos 8 al 10, nosotros encontramos que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El contexto de Hebreos 11 nos muestra la promesa que Dios le hizo a Abraham, hermanos, de una tierra. Y sí, obviamente esa tierra se estaba refiriendo a Canaán, la tierra terrenal que prometió Dios a su descendencia. Pero había una tierra, hermanos, aparte de esta tierra terrenal, la cual ella era sombra y figura de esa tierra real. La verdadera tierra que Dios tiene preparado para los mansos, para todos sus hijos en toda época y lugar. Continuamos viendo lo que dice Hebreos, en el mismo contexto, allí del capítulo 11. En el versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos. Aquí cuando habla de todos estos, recordemos que está hablando de todos los héroes de la fe que son presentados en el podio de Hebreos, ¿cierto? Los héroes de la fe, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y fíjense algo interesante: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Fíjense, hablando de la tierra real, menciona el autor de Hebreos esto, porque ellos estuvieron en Canaán. Ellos sí recibieron la tierra de Canaán. El pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, también recibió la tierra que fluía leche y miel de parte de Dios. La recibieron. Pero dice que todos estos héroes de la fe murieron sin haber recibido lo prometido, que es la verdadera tierra que Dios les había prometido. Por eso sigue diciendo el versículo 11, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra física. Eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos habitaron la tierra de Canaán, la tierra física, pero esa tierra no era la verdadera tierra que Dios les había prometido, hermanos. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos. Lo que dice el autor de los Hebreos en su contexto es eso.
Dice aquí el texto que miraron fue de lejos, que no la recibieron. La verdadera tierra no la recibieron. Y dice que ellos, mientras estuvieron en esta tierra física prometida, ellos aún eran extranjeros y peregrinos. Dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Anhelaban una mejor. Esto es celestial. Hermanos, hermanas, una tierra celestial. Recordando, hermanos, lo que dice el versículo 13, pero teniendo entonces a un lado lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 5, las palabras de nuestro Señor Jesús sobre lo que recibirían, la consecuencia de los mansos, de los humildes, sobre lo que Dios promete a los mansos, los humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos, dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que dice el versículo 13. Y el versículo 14 dice, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. La palabra patria, hermanos, el término patria es del término griego patris, que el diccionario de palabras griegas del Nuevo Testamento del señor Bain dice que significa tierra. Tierra, la patria de uno, el país nativo, la ciudad de uno, y se traduce tierra. Fíjense, la traducción Reina Valera coloca patria. El diccionario Bain dice que es tierra, es lo mismo que tierra. Significa y es lo mismo que tierra. Bueno, patria, y aquí se está refiriendo a una tierra patria, ¿no? El autor de Hebreos. Podríamos leer entonces textualmente sin equivocarnos de la siguiente manera, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una tierra. ¿Cuál tierra buscaban ellos, hermanos? ¿Cuál? Fíjese, sigue diciendo el diccionario de palabras griegas, el diccionario de palabras griegas, pero del señor James Strong. Sobre este término, la palabra tierra, sobre este término, patris, él dice lo mismo que el señor Bain, significa tierra, patria, población nativa. Y también dice él, figurativamente, hogar celestial, patria, tierra. Y esto es interesante, hermanos. La palabra tierra no solo es usada literalmente en la Biblia, sino también figuradamente. Recordemos las lecciones de las figuras de edición en la Biblia y cómo veíamos ciertas palabras como muerte, como conocer, que su significado variaba dependiendo del contexto en que era dicho y dependiendo de la mente también del autor, lo que quería transmitir. Y eso también lo podemos entender según lo que está transmitiendo nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 5. Y cuando vemos que Jesús habló de una tierra en Mateo 5, versículo 5, esa tierra de la cual habló Jesús, no se estaba refiriendo a Canaán, hermanos. Cuando en Hebreos 11 dice que lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, quiere decir que ellos estaban buscando una tierra que era la verdadera tierra, porque en esta tierra vivían, como dice en el versículo 13 de Hebreos 11, como extranjeros y peregrinos. Ellos estaban buscando, anhelando una tierra que era la verdadera tierra que Dios prometió. La tierra física, hermanos, que el pueblo de Dios recibió de Canaán, era sombra y figura de la tierra celestial, de la verdadera tierra prometida por Dios a todos sus hijos, y que es prometida, como dice en Hebreos 11, inclusive a los héroes de la fe.
la buscaron, la anhelaron. Viendo entonces, hermano, en contexto y deteniéndonos bien en las bienaventuranzas y adelantándonos también un poco, nos damos cuenta que más adelante, así como vemos que en el versículo 5 vemos que los mansos recibirán la tierra que Dios ha prometido, que no una terrenal, no la tierra de Canaán, viendo las bienaventuranzas que hemos dicho que son 8, hablábamos, hermano, en los comentarios de la lección anterior, la lección pasada, que estas 8 bienaventuranzas no son 8 tipos de hijos de Dios, ¿cierto? Que no son 8 tipos de hijos de Dios diferentes, sino de un mismo hombre, un mismo hijo de Dios que va a ser bendecido con todas estas bienaventuranzas, porque en él residen todas estas cualidades. Entonces, fíjense, en nuestro caso nos hemos dado cuenta, porque venimos aprendiendo que estas bienaventuranzas son principios de Dios para toda época y todo lugar, aplicado a todo hijo de Dios, ¿no? De lo que Dios espera. Entonces, esta es la clase de cristiano que Dios espera, un discípulo suyo que reúna estas 8 bienaventuranzas. Entonces, en esta misma bienaventuranza, que se habla de ser manso y que recibirá la tierra por heredad, esa misma consecuencia de ser manso, hermano, la encontramos, la misma consecuencia en el versículo 10. El mismo que es bienaventurado por padecer persecución por causa de la justicia, nos da la misma consecuencia. A estos bienaventurados les he prometido algo. Dice el versículo 10, fíjense, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, este Hijo de Dios que recibirá la tierra por heredad, también recibirá el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la tierra prometida es el reino de los cielos en este contexto hablando. Y es que todas, hermanos, todas las bienaventuranzas, todos sus resultados, todos los resultados de las bienaventuranzas, las consecuencias de la bienaventuranza y de ser bienaventurado en esas cualidades, resultan y se resumen por Jesús en el versículo 12 en todos sus resultados. Él dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 8 bienaventuranzas, hermanos, que debemos reunir en nuestras vidas. Y llevamos 3. ¿Para qué? Para tener la consecuencia de ellas. Y en este caso la misma, la que tenemos de ser mansos. ¿Cuál es esa consecuencia? Para ser herederos de la tierra que Dios prometió. El galardón que es grande en los cielos. El galardón que es grande en dónde, hermanos, como dice el versículo 12, en los cielos. Aquel que va a recibir la tierra por heredad, hermanos y hermanas, esa promesa, ese galardón, el galardón de las bienaventuranzas, termina diciendo el Señor Jesús en el versículo 12, que es en dónde, en los cielos. Toda aplicación va referida a los cielos. Así lo resumen y lo aclara nuestro Señor Jesús, explicando él exactamente la ley de Moisés y la promesa de Dios para todos los hijos de Dios que cumplen con sus principios en toda época y todo lugar. Aquel que va a recibir la tierra por heredad va a ir al cielo, porque esa tierra de la cual está hablando Jesús, según el mismo Jesús, que ¿a dónde? En el cielo. Hermanos, Jesús fue manso. Jesús fue manso. En Mateo capítulo 11, versículo 29, él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, Jesús y Dios nos promete una tierra que es una promesa para nuestras almas. Una tierra, hermanos, que es una promesa para nuestras almas, es la que Jesús nos da. Esta, hermanos, es la siguiente bienaventuranza. Hermanos, muchas gracias por su atención
Que Dios les bendiga.